Le damos muchas gracias a Dios por cuando Él envía la lluvia. La Biblia habla acerca de Dios enviando lluvia. Dios enviando la lluvia, y la menciona la lluvia temprana y la lluvia tardía, con un propósito cada una de ellas. Amén. Entonces estamos muy agradecidos con Dios. Este año la iglesia estamos celebrando 35 años de que se empezó esta obra. Se empezó en la casa de un medio hermano de mi mamá, mi tío Oscar González, y por 35 años el Señor ha sido fiel. Por 35 años el Señor ha estado con nosotros, y este año recibimos una palabra de parte del Señor que decidimos creer, poner fe en nuestro corazón, y aun si fuera necesario decirle: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Esa palabra es que Dios tiene todavía más. Amén. El Señor tiene todavía más. ¿Podemos decirlo todos juntos, hermanos? Todavía más. Amén. Y el Señor nos estaba hablando la semana pasada. Empezamos a hablar acerca del profeta Ageo. El profeta Ageo es uno que se les conoce como los profetas menores, y la razón por la que se llama profetas menores porque son libros más cortos. De hecho, si ustedes ven ahí en su Biblia, el libro de Ageo tiene solamente 2 capítulos. Estoy haciendo tiempo para que lo vayan buscando, hermanos. Para que lo vayan buscando. Ageo, les comentaba, está antes del profeta Zacarías, después de Sofonías, y ahí lo pueden encontrar. Y la semana pasada veíamos el capítulo 1, en donde Dios le reclama al pueblo de Israel y los invita a reflexionar para que ellos retomaran la construcción de la casa del Señor, del templo. Y el Señor les reclamaba que ellos estaban muy enfocados en construir sus propias casas, en vivir cómodos, en no estar sacrificando nada. Y el Señor empezó a sacudir un poquito ahí las cosas, ¿verdad? Y de repente lo que sembraban levantaba muy poco. Y algo que, como aquí gente de Chihuahua sabemos, que se siembra y se espera y se cuenta con la lluvia, y no llega la lluvia, y entonces para el tiempo de la siembra y se está levantando muy poco y no alcanza. Y de repente la gente que trabajaba decía: es que no me alcanza para nada. Y esto de alguna manera iba frenando, iba haciendo al pueblo de Dios olvidarse de un propósito por el cual Él los había sacado de Babilonia. Amén. Y entonces concluye el capítulo 1 de Ageo, que el Señor utilizó esta palabra por medio del profeta Ageo para despertar el espíritu del gobernador Zorobabel y del sumo sacerdote, y se retoma la construcción del templo. Y es algo que nos llena de esperanza, ver cómo el Señor nos habla, cómo el Señor puede usar incluso la sequía, las pruebas, para cumplir su propósito en nuestra vida. Amén. Y yo quisiera que leyéramos en esta hora, hermanos, el capítulo 2 de Ageo, porque vamos a meditar sobre este capítulo. Y si ustedes pueden ver, desde los subtítulos viene que son diferentes palabras del Señor, mensajes. Entonces solamente vamos a leer lo que viene siendo el segundo mensaje. Dice Ageo 2: el día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel y gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No lo ven como muy poca cosa? Pues ahora, ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Sé fuerte, Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote. Sé fuerte, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor de los ejércitos.
mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman. Así dice el Señor de los ejércitos: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones, y lo deseado por todas ellas llegará aquí. Así llenaré de esplendor este templo, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor de los ejércitos. El esplendor de esta casa, de esta segunda casa, será mayor que el de la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor de los ejércitos. Podemos orar, hermanos, juntos. Señor, gracias te damos por tu palabra, por este mensaje, Señor, que tú hablaste a tu pueblo Israel en un momento tan crucial, pero que hasta el día de hoy, Señor, nos inspira, nos confronta y nos llama a lo que tú, Señor, has puesto delante de nosotros, el propósito, el trabajo, la misión que tú nos has dado. Queremos ser fieles, queremos poder obedecerte, Señor, y que tu palabra traiga fruto a nuestra vida, que no sean mis ideas, sino que sea tu Espíritu Santo trayendo vida a cada corazón. En tu nombre precioso te damos gracias. Amén y amén. Amén, hermanos. Este capítulo 2 de Ageo, ¿verdad?, empieza hablándole el Señor a los gobernantes, pero igual a toda la gente del pueblo, y les pregunta que si alguien había visto la gloria del templo primero. Recordemos, y les ponía un poquito el contexto, ¿verdad?, que el libro de Ageo, el profeta de Ageo, estaba escrito para el pueblo que regresó de Babilonia después de la caída del reino de Israel y el reino de Judá, y que fueron llevados cautivos a Babilonia. Regresaron, y hubo varios grupos principales que regresaron: los que regresaron con Zorobabel, los que regresaron con Esdras, con Nehemías, y el profeta Ageo y el profeta Zacarías fueron enviados casi al mismo tiempo a dar una palabra del Señor para este tiempo tan importante. Y para poder entender, les comentaba yo la semana pasada, las palabras, las profecías del profeta Ageo, tú necesitas leer el libro de Esdras. El libro de Esdras nos dice qué es lo que estaba sucediendo, y el profeta Ageo registra lo que el Señor le habló al pueblo durante ese tiempo. Y los llama a esto, hermanos, porque dice en Esdras, en Esdras 3, que cuando echaron los cimientos, fíjese, había pasado los 70 años, fueron solamente 70, por eso todavía había gente que había conocido el templo antes de que fuera destruido el primero. Y después de los 70 años en cautiverio, hubo seguramente personas que fallecieron en Babilonia, hubo otras personas que a lo mejor decidieron quedarse allá, pero la gente mayor que regresó recordaban el primer templo. Y en Esdras 3, ahí lo puede usted encontrar, dice que echaron los cimientos, solamente echaron los cimientos. Para cuando, si tú has visto alguna vez cómo se construye una casa, te das cuenta que más o menos puedes ver dibujado lo que va a ser el edificio por los cimientos. Y hubo una reacción bien extraña, porque dice que aquellas personas mayores que habían conocido el templo, al ver los cimientos del nuevo templo, ¿qué dice que hicieron? Lloraron, hermanos, al recordar el esplendor y la gloria del primer templo y estar viendo ahí el segundo templo, los cimientos de lo que habría de ser. Hubo una reacción de tristeza. Ahí dice eso en Esdras 3, hermanos. Y bueno, tenemos que entender que hubo momentos muy diferentes. El primer templo, hermanos, que se construyó en Jerusalén, comienza en la historia de ese templo, la construcción de ese templo, con el rey David, un hombre que desde que derrotó al gigante fue llevando al pueblo de Israel de victoria en victoria y de conquista en conquista y de triunfo en triunfo, y extendiendo el reino a lugares donde no se habían imaginado antes, donde no habían llegado antes.
se extendió el reino y algo en el corazón de David lo movía a ir recogiendo, recopilando materiales para construir un lugar para la presencia de Dios. Y esto es un deseo muy fuerte del corazón de David, que de hecho el Espíritu Santo, el Señor mismo, le manda a decir a David que no sería él quien se lo construiría, sino que sería su hijo Salomón. Y cuando Salomón llega al trono, ¿verdad?, Dios le pregunta qué es lo que quiere. Y es para nosotros siempre un ejemplo, porque él, pudiendo haber pedido cualquier cosa, él pide sabiduría. Así que fue este hombre el que construyó con todo el imperio en su esplendor, si lo pudiéramos llamar imperio, ¿verdad? Aunque la Biblia creo que no usa la palabra imperio, pero el reino de Israel en su esplendor, con bodegas y bodegas de materiales, con el favor de Dios, con los de Tiro y de Sidón trayendo cedros de Líbano y trabajadores y dinero de a montones. El templo primero se construyó, fue una cosa gloriosa. Y en cambio, hermanos, el templo segundo, ¿verdad?, vemos que todo el tiempo que lo estuvieron construyendo fue lucha tras lucha, precariedad, escasez, enemigos por aquí, enemigos por allá, los enemigos conspirando contra ellos, sobornando a las autoridades para que les metieran el pie. Un repaso así rápido de cómo fue la construcción del segundo templo, hermanos, lo encontramos en Esdras 3, 12 al 13. Si gusta solamente abrir su Biblia ahí, yo quiero hacer un resumen breve de lo que sucede, pero en Esdras 3, 12 al 13 encontramos lo que mencionaba ahorita, cuando se pusieron los cimientos para el primer templo. Después, en Esdras 4, 23 al 24, sucede algo terrible. Lo platicamos y les compartí yo la semana pasada. Los enemigos logran convencer al rey, a la autoridad del reino de Persia, entonces Artajerjes, manda detener la obra y dice que lo hicieron con violencia. Usted lo puede ahí leer. Detuvieron la obra los enemigos. Ahí es cuando viene el mensaje de Ageo y Zacarías. Después de que Artajerjes manda detener la obra del templo, de la construcción, al tiempo vemos que el pueblo de Israel ya se había olvidado, y es con lo que empezó el libro de Ageo. En Esdras 5 encontramos el mensaje de Ageo y Zacarías, y esto sucede en el segundo año de un rey que se llamó Darío. El segundo año del rey Darío sucede casi todo. Ustedes pueden encontrar las profecías de Ageo y de Zacarías, están contenidas casi todas en el segundo año del rey Darío, porque ese es el año en que el Señor despierta el espíritu de Zorobabel y de Josadac, el sumo sacerdote, para continuar la construcción del templo. Y los enemigos, fíjense, otra vez llegan a querer intimidar a aquellos hombres que el Señor había levantado su espíritu, aquellos hombres que habían renunciado a estar construyendo solamente sus casas, aquellos hombres que habían visto cómo la tierra había sufrido una sequía como castigo de que ellos se habían olvidado de construir la casa del Señor. Y los enemigos, al verlos ser fieles al llamado del Señor, ellos deciden que van a volver a hacer lo mismo, van a volver a emplear la misma táctica. Así que se ponen a escribirle una carta y le dicen: oye, rey Darío, a lo mejor tú eres nuevo aquí, nosotros te vamos a poner al tanto, ¿verdad? Hay gente así que le gusta poner a los demás al tanto de cómo están las cosas. Déjame te cuento que acá los judíos están otra vez construyendo el templo, y tú puedes investigar cómo eran un pueblo tremendo y rebelde. Les había funcionado con Artajerjes, pero con Darío, dice que ahí lo pueden encontrar ustedes en Esdras 6, hermanos, que Darío efectivamente busca. A mí se me hace maravilloso imaginarse una librería de un rey, del rey más importante de aquella época, del imperio persa, y va y busca y encuentra, pero no encuentra la historia de los israelitas como pueblo, encuentra el decreto de Ciro, primer rey de Persia, dando la orden de que se construyera el templo.
Y lo que el enemigo había planeado en contra del pueblo de Israel, Dios lo vuelve en bendición. Porque el rey Darío, y yo lo invito a que usted lea ahí el pasaje. El rey Darío no solamente les dice, déjenlos, les dice, ahora ustedes les van a ayudar, ustedes les van a proveer, ustedes tomen de las riquezas del palacio y llévenlo para que se termine la obra. Y además de eso, lanza una amenaza, una advertencia, ¿verdad?, de que cualquier persona que se interpusiera en la construcción de la casa del Señor fuera colgado. Algo tremendo, ¿verdad? Y fíjese, todo eso sucede en el segundo año del rey Darío. El templo quedó terminado, dice en Esdras 6, 14 y 15. ¿En qué año dice? A ver quién lo puede encontrar. Ahí Esdras 6, 14 y 15 menciona el año en que fue terminado la obra. El tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Sexto año del rey Darío. Empezó la reconstrucción. El Señor levanta a Ageo y a Zacarías para despertar el espíritu y volver a empezar a construir el segundo año. Y hasta el sexto queda completado. Y a mí, hermanos, tenemos que entender cómo fue esto, porque yo creo que es una palabra para nosotros. No fue una sola línea recta como a lo mejor nos quisiéramos pensar. Usted lea las palabras que el Señor habló en el segundo año. Era duro y dale contra el pueblo de Israel. El libro de Zacarías empieza con una palabra igual en el segundo año del rey Darío, amonestando al pueblo de Israel. O sea, no cree usted que cuando empezaron a construir ya todo bien. Fue una lucha constante. No eran solamente los enemigos, era un desánimo interno. Era ya una costumbre de haberse olvidado de la casa del Señor, que las prioridades no estaban en orden, que el Señor tuvo que estar hablando. Tú puedes leer en un contexto de Esdras y Nehemías un poco a Ageo y Zacarías, y vas a ver que la palabra de Ageo es el mes sexto, el mes séptimo, el mes octavo, y Zacarías empieza en el mes noveno del segundo año del rey Darío. Y el Señor estuvo duro y dale, hermanos, duro y dale. Así fue la construcción del segundo templo. Por eso aquellos que lo veían, ¿verdad?, seguramente sufrían un gran desánimo, para empezar por la gente que veían que la obra, por más que le echaran ganas, no iba a alcanzar a lo que ellos recordaban, ¿no? El primer templo y el segundo es ese típico caso que vemos a veces, fotos de expectativa, realidad, ¿no? El original, el de Temu. Cuando lo veo en internet, cuando me llega. Era el caso que estaban viviendo. Entonces era un desánimo, hermanos, muy generalizado. Era un desánimo en el pueblo de Israel, que constantemente el Señor tenía que estar hablándoles. Y esta gente que cargaba en su corazón, a los cuales el Señor les habla en Ageo 2, les dice: vean la casa, no se les hace poca cosa. No se les hace poca cosa. ¿Dónde está? ¿Cómo van a comparar este templo que están construyendo con su antiguo esplendor? Estas preguntas que el Señor les hace al pueblo en Ageo 2 reflejaban el corazón de muchas personas. Y esa es la clase de actitud que nadie necesita cuando se está construyendo, hermanos. Y el Señor les habla. Y esto, hermanos, es bien común. No solamente dentro de la iglesia, todo el ser humano tiene esta tendencia de que lo que tú viviste, tus experiencias marcan el parámetro y una percepción de tu realidad que menosprecia a los demás, menosprecia a los que vienen atrás de ti, menosprecia a los más jóvenes. Los jóvenes
pues decía ahí también en Esdras 3 que se regocijaban al ver la obra, pero había otros que estaban llorando. Había un chistecito ahí dibujado que ilustra muy bien esto, ¿verdad? Se ve como que un papá y un hijo van caminando por una tormenta de nieve y el papá le dice: no, mijo, y esto no es nada. Cuando yo estaba de tu edad, la nieve llegaba hasta acá. Y el niño así vuelve a ver al papá y hasta allá, sí. Pero el niño trae la nieve hasta aquí, hermanos. Viviendo exactamente la misma situación, pero para el papá, no, esto no es nada, mijo, lo que usted está pasando. Y todos así los vemos, ¿verdad? Y hay una condenación, y hay un hacer menos. No, esto no es nada. No, esto aquí y allá. Y déjenme decirle algo. No quiero poner en contra viejos contra jóvenes, generación nueva contra generación pasada. En la ciencia, ¿verdad? Los sociólogos ya tienen clasificado, ¿verdad? No sé si usted sepa, yo siempre como que dudo un poquito que si generación X o que si los millennials y que la generación Z y que los no sé qué, los zoomers, y siempre para poner en contraste, porque esto no es propio de la iglesia, ni siquiera es propio de las personas mayores, es propia del corazón humano, hermanos. Los viejos no siempre fueron viejos y los jóvenes no siempre van a ser jóvenes. Pero eso es una constante de querer minimizar lo nuevo que está sucediendo. Y en el contexto del pueblo de Dios, nosotros a veces queremos poner a Dios en un lugar, en un momento. No sé cuántos recuerdan, yo creo que casi no se hace, pero había postales. Y tú cuando andabas en cierta ciudad, tomabas una postal y ya estaba todo el trabajo medio hecho para que tú ya nada más escribieras ciertos datos y se les hiciera llegar a tus familiares, les dijeras: yo estuve aquí o estoy aquí, y ellos pudieran ver esa fotografía de dónde estabas tú, pudieran darse una idea. Hoy ya pues con las redes sociales eso quedó casi obsoleto, ¿verdad? A lo mejor a alguien le gusta a la gente que le gusta lo tradicional, lo vintage, como se dice ahora. Pero la verdad es que queremos enmarcar a Dios en un momento de la historia, en un lugar. Y eso, hermanos, Dios no está de acuerdo con nuestra idea humana de querer decir: Dios estuvo aquí y no está acá. Lo antiguo, lo que yo viví fue lo bueno y ahora no se compara en nada. Y eso está confrontando el Señor, ¿verdad? A las personas que vieron ese primer templo y que a lo mejor crecieron viendo, seguramente eran muy jóvenes para que pudieran haber vivido los 70 años del cautiverio, para que pudieran estar ahí en el regreso. Han de haber sido muy jóvenes, crecieron con una idea a lo mejor medio idealizada. No sé cuánto les ha pasado, que cuando conoces un lugar de niño, como que lo tienen una perspectiva que no se adecua mucho con la realidad. A mí me pasaba que de repente entraba a una casa que no había entrado desde que era niño y yo lo recordaba más grande. Yo recordaba este lugar como más padre y no es lo mismo. Y seguramente estas personas tenían esta idea, hermanos, de que el Señor no estaba con ellos porque aquel templo no se parecía. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de descalificar lo que el Señor está haciendo en lo que nosotros a veces pensamos que no es nuestra época, nuestros tiempos, un mover de Dios en tu vida. Y yo, hermanos, estoy convencido que tú, como joven, si no logras respetar lo que el Señor hace en la gente mayor, si tú no logras entender ni haces el esfuerzo por entender a las personas mayores, a los que van más adelante de ti, lo más seguro es que tú vas a ser una persona grande, un viejo que no va a entender a los jóvenes, que no va a alcanzar a ver lo que Dios está haciendo en la nueva generación. Dios, su mover del Espíritu Santo siempre es un mover
que engloba, es que incluye, no que excluye. Por eso en Joel 2, 28, 29, y fue replicado después por los apóstoles en el libro de los Hechos, cuando hay un derramamiento del Espíritu Santo ahí en Jerusalén. ¿Qué dice Pedro, verdad? Si alguien lo tiene ahí, Joel 2, 28, 29. Bueno, si quieren lo leo yo porque también me habían pedido los de la transmisión que después no se escuchaba. Dice Joel 2, 28 y 29, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y cuando sucede en Pentecostés, ¿verdad?, el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro les dice a la congregación: esto es el cumplimiento. El Espíritu de Dios viniendo con fuerza sobre hijos, sobre ancianos, sobre jóvenes, sobre siervos. Un mover, hermanos, que aunque no es que incluya a todos, no es como ahorita las sesiones del Congreso que otros puntos en la sociedad que quieren incluir a todos, y mujeres y hombres y los que son así y los que son allá. Esto es un representativo, hermanos, es un representativo. Dice hijos, jóvenes y ancianos. Y esto se asemeja mucho a lo que escribe el apóstol Pablo en su primera epístola. Ahí en el capítulo 2 dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Hijos, jóvenes y ancianos. El mover de Dios siempre es un mover que incluye, no que excluye, que trae unidad, no que trae división. El Señor quiere moverse y en ese mover incluir a las generaciones, porque todos en verdad tenemos algo que aportar, hermanos. No porque sean mayores, no porque sean viejos no tienen nada que aportar, ni porque sean jóvenes no tienen nada que decir. En un mover del Espíritu Santo hay lugar para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque cada uno, como describía Juan, ¿verdad?, los hijos conocen al Padre, los jóvenes han vencido y los padres conocen al que es desde el principio. Hay un principio de unidad en el mover del Señor. Y nosotros a veces, hermanos, queremos, ahí nos peleamos, ¿verdad? ¿Dónde estaba Dios? Y nos ponemos a comparar. No, es que antes sí, yo me acuerdo que las cosas como eran, yo me acuerdo las reuniones, yo me acuerdo cómo el Señor se movía, yo me acuerdo los milagros, y ahorita no se parece nada. Y si nos pusiéramos a preguntar, hermanos, en un contexto, yo le pido que usted abra su imaginación, su mente a un concepto un poco más amplio, y no solamente al pasado en su vida, al pasado de sus padres o sus abuelos. Pero si no podemos poner a Dios en un solo lugar en la historia, porque vamos a pensar, entonces, ¿dónde se quedó Dios? ¿En la iglesia primitiva? Ahí está, ese es el mover de Dios para la iglesia. ¿O será el mover de Dios en el tiempo de aquellos reformadores como Calvino, como Lutero, como William Tyndale, que tradujo la Biblia al inglés, o los que la trajeron al español, personas que rompieron paradigmas dentro de la iglesia? Ahí estaba el Señor. Ese es el mover de Dios para toda la iglesia, todos los tiempos. O los grandes avivamientos de los siglos XVIII y XIX, los hermanos Wesley, el avivamiento en Gales, ¿verdad?, a través de una persona que se llamó Evan Roberts, y esos avivamientos poderosos. Ahí estaba solamente Dios. Y la respuesta, hermanos, es no. ¿Dónde está Dios? Dios está en todo lugar. Él engloba el pasado, el presente, el futuro. Pero
Dios siempre te llama a que veas hacia el futuro. Dios siempre te habla a que esperes todavía más, a que esperes una gloria mayor. Eso es la palabra que Dios estaba arrojando al pueblo de Israel, ¿verdad? Les dice: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones, y lo deseado por todas ellas llegará aquí. Así llenaré de esplendor este templo, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor de los ejércitos. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a su pueblo, hermanos. El Señor siempre moviéndonos a levantar nuestra vista hacia lo que Él va a hacer más adelante. Y hermanos, también tenemos que, si lo viéramos en términos humanos, en términos realistas, era sin lugar a duda, lo quiero enfatizar de nuevo, había una enorme diferencia entre lo que fue el primer templo y lo que estaban construyendo ellos como el segundo templo. Aquella gloria, ¿verdad?, que descendió. Ahí usted puede leer en Crónicas cómo la nube de la gloria de Dios llenó y no podían los sacerdotes ministrar ahí por causa de la nube. Esa fue la gloria del primer templo. Y es obvio, hermanos, este segundo templo no tenía esa gloria, no estaba al momento. En aquel entonces, en el primer templo, los enemigos estaban derrotados. Había un nivel, un suelo plano, se había todo nivelado, y para este parecía que todo estaba en contra, hermanos. Y no podemos negar que a lo mejor en términos humanos, yo te lo quiero decir porque sí tenemos que estar preparados para esto. No estamos fuera de la realidad. A lo mejor en términos humanos tú puedes ver un mover de Dios en tiempos antiguos que sí sea más glorioso, que sí sea más poderoso. A mí me causa mucho dolor, hermanos, ver iglesias grandes. En Estados Unidos me ha tocado conocer iglesias que se ve que tuvieron un momento de gloria, de avivamiento, y reducidos a un grupito de 8, 10 ancianitos que se reúnen, que los pastores tienen que tomar una decisión de si venden la iglesia, que si se la rentan, que si siguen, que si esperando. Esa es una realidad. Es una realidad de la historia humana, hermanos. Que hay momentos que el Señor hace cosas sobrenaturales. Hay momentos que el Señor hace y tiene eventos que marcan la historia y que son punta de lanza. Y luego después es triste, nos llena de tristeza verlos cuando ya se van acabando, cuando van pasando, ¿verdad? Recientemente la mayoría de nosotros, sobre todo más los de mi edad, vivimos lo que fue el movimiento de Hillsong, con su música, con su evangelismo, con todo lo que hicieron lograr, y ahorita pues no es para nada lo que fue. Esa es una realidad, hermanos. Y yo sé que a lo mejor hay gente que ve esta iglesia y recuerdan a mi papá y no, qué tiempos aquellos y cómo el Señor nos visitaba, así, y luego me ven a mí, es una realidad, hermanos. Es una verdad, es una constante en la historia humana. Pero yo quiero que tú vayas ahí a Eclesiastés 7:10, porque es una clave que fue escrita para toda la historia de la humanidad. En una versión dice: no digas todo tiempo pasado fue mejor, pues no sabes si en verdad lo fue. No sé cómo dice ahí en su versión. ¿Alguien lo puede leer en voz fuerte? Nunca digas cuál es la
la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Amén. Amén, hermanos. Es una realidad. En términos humanos, tu percepción va a sentir que los tiempos pasados fueron mejores. Y esto usted lo ve, y los psicólogos y los neurólogos han llegado a la conclusión de que el cerebro va filtrando el pasado, algo que no hace con el presente. Entonces, por eso siempre en la mente humana hay una sensación de que el pasado fue mejor, porque va filtrando ciertas cosas, va maquillando, ¿verdad? Y veía yo una frase, que la memoria no es historiadora, es poeta. Nuestra memoria no recuerda las cosas como si fuera un récord histórico. Por eso se necesitan los historiadores. Precisamente por eso incluso hay carreras y por eso hay personas que les pagan mucho dinero para ser historiadores, porque la mente humana agarra el pasado y lo distorsiona y le pone poquito maquillaje por aquí, poquito por acá, y atenúa esto, levanta un poquito más aquello, y nuestra percepción del pasado siempre es como que fue mejor. Pero aquí en la palabra del Señor en Eclesiastés, ¿verdad? Dice, nunca de esto preguntarás con sabiduría. No hay sabiduría. No es algo sabio el estar pensando que el tiempo pasado fue mejor. Los cristianos, la gente que creemos en Dios, necesitamos estar creyendo que Dios siempre tiene algo mejor más adelante. Dios siempre tiene algo más glorioso más adelante, aunque nos cueste creerlo, aunque nuestros ojos no lo puedan percibir, aunque nuestro corazón no lo sintamos, queremos creer lo que el Señor tiene algo más glorioso. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que toma nuestros fracasos. Nuestro Dios es un Dios que toma todo lo que fallamos nosotros, lo que no damos el ancho, y lo vuelve eso mismo en algo glorioso. Él redime todos nuestros errores y nuestras fallas. Él es el único que lo puede hacer. No es mercadotecnia, no es positivismo. Sí, usted salga diciendo que esta fue una reunión gloriosa y todas las reuniones que tenemos aquí son poderosas y gloriosas. No es necesario, hermanos, pero sí necesitamos tener fe en aquel que es un Dios que siempre va más adelante. Es un Dios que no ha llegado a su límite. Él siempre tiene todavía más, hermanos. Todavía más. Ese templo glorioso que construyó Salomón con los materiales del rey David fue destruido debido al pecado del pueblo de Israel y de Judá. Y después fueron enviados a Babilonia. El segundo templo fue el templo en donde Jesús colgó mesas de los cambistas. Ese fue el templo, que estaban construyendo por la profecía de Ageo y de Zacarías. Fue el templo que Jesús dijo, yo lo puedo, o ustedes pueden derribarlo, yo lo puedo construir en 3 días. Y los fariseos se reían, se burlaban de Jesús por hablar así de aquel templo, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, es que Dios puede hacerlo. En la persona de Jesús, Él vino a decirnos que Él es un Dios que tiene un poder de resurrección, que aún en lo muerto Él puede dar vida. Y cuando nosotros nos quedamos pensando que el pasado es mejor, estamos negando el poder de la resurrección de Cristo Jesús y el poder de Dios para redimir todas las cosas. 70 años después de que Jesús caminó por esta tierra, 70 años aproximadamente después de que la iglesia en su epicentro, ¿verdad?, en la ciudad de Jerusalén iniciara, esa ciudad fue arrasada por el Imperio Romano, arrasada hasta sus cimientos. Solamente de ese gran templo, si pudiéramos volver a llamarlo así, ¿verdad?, solamente quedó hasta el día de hoy un muro.
conocido hoy como el Muro de los Lamentos, pero fue arrasado 70 años después de que Jesús caminó sobre la tierra. El inicio de la iglesia cristiana, con todo su poder y todo el mover del Espíritu Santo, en esos lugares donde se reunían, no quedó nada, hermanos. Los romanos lo echaron a la tierra. Y cualquiera podría decir, no, pues ya, hasta aquí ya. Fue todo lo que Dios dio, fue todo lo que la iglesia dio. Pero en realidad Dios quería hacer algo más. Para la gente que veía en Jerusalén en ruinas, no les alcanzaba a creer que Dios podía hacer algo más grande, más glorioso. Pero de ahí la iglesia se movió hacia Roma, todo el centro del imperio, y después ahí se movió a otros lugares. De hecho, hoy en día, hermanos, mucha gente cree que el cristianismo es un invento anglosajón de los güeritos, de los americanos, de los europeos. Casi nadie piensa en el cristianismo como una religión de Medio Oriente. Pero el cristianismo empezó en Medio Oriente. Lo que pasa es que el Señor ha hecho esto, hermanos, una y otra vez. Él no está interesado en una sola estructura humana que se sostenga, que mantenga. Él quiebra vasijas, Él rompe, y de ahí brota algo nuevo, y aunque usted no lo pueda creer, siempre es algo más glorioso. Los avivamientos en Europa, en América del Norte, ¿verdad?, fueron movimientos que empezaron debido a eso, porque se fue desmoronando la iglesia europea. Y ahora muchos especialistas hablan de que la iglesia anglosajona se está desmoronando, pero déjenme decirle algo. El Señor está levantando un mover en otras zonas del mundo, y Él va a hacer algo siempre más grande y más glorioso. No importa lo que el mundo pueda decir, no importa lo que las métricas humanas puedan decir, el Señor tiene algo siempre más grande. Hermanos, Él no se limita por lo que usted y yo vemos, Él no se limita por lo que usted y yo podemos alcanzar. Él siempre tiene algo más. Por eso le dijo a su pueblo: esfuérzate, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. ¿Por qué no te pones de pie en esta hora y recibes de parte del Señor esta palabra que Él habló a su pueblo en medio de una desolación, en medio de desánimo, en medio de ver un templo que no alcanzaba la gloria de lo pasado? Pero el Señor estaba diciendo: esfuérzate y cree, porque yo estoy en medio de ti, yo estoy en medio de vosotros. Yo soy el que hago algo más grande. No son tus fuerzas, no son tus estrategias, no son tus factores que te rodean. Soy yo en medio de ti el que ha prometido. Aquel que dijo: les conviene que yo me vaya, les conviene que yo no esté más aquí con ustedes. Esos apóstoles, esos discípulos no habían conocido más que a Jesús caminando en medio de ellos, a Jesús guiándolos. Habían visto a Jesús hacer milagros, pero Él les dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque entonces enviará el Padre al Consolador. Señor, estamos aquí hoy creyendo que nos conviene lo que sea que tú tienes en nuestra vida. Nos conviene lo que tú quites, lo que sea en nuestra vida que es una limitante para lo que tú quieres hacer después. No son solamente cosas malas, a veces son cosas buenas que Dios está retirando de nuestra vida, porque quieres hacer algo aún más glorioso. Lo creemos en esta hora, Señor, como pueblo lo recibimos. Señor, donde quiera que esté tu pueblo, tú estás haciendo algo más grande, algo más glorioso. No por nosotros, no por nuestra santidad, ni por nuestros ejercicios espirituales, Señor, es porque tú eres Dios, porque tú eres el Dios que se glorifica en restaurar, el Dios que se glorifica en redimir y que tiene poder para resucitar, para levantar lo que estaba muerto, lo que estaba destruido. Tú, Señor, lo puedes
levantar en esta hora, Señor, lo creemos para las familias de esta congregación, para los negocios de esta iglesia, Señor, para este edificio, para esta comunidad. Lo creemos, Señor. No queremos depender de lo que vemos, no queremos depender de lo que sentimos. Queremos depender de tu carácter, de tus promesas, de lo que tu palabra nos enseña, Señor. Lo creemos, Dios, en esta